Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Iván González. Los saludo con mucho gusto a nombre de Caleveria Sánchez. Estamos en las noticias de las 2:30. La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación lograron un acuerdo de incremento salarial para los maestros de México. Será de la siguiente manera. Personal docente de educación básica aumentó de sueldo 3.4%. Es 1% para fortalecimiento y 1.7% de prestaciones. Para personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación media superior, aumento de 3.4% de sueldo, 9.7% de compensación por actuación y productividad y 11% por eficiencia en el trabajo. Para personal de apoyo y asistencia a la educación, aumento de 3.4% de sueldo, es 0.5% de fortalecimiento y 1.7% de prestaciones. El documento petitorio fue entregado el pasado 18 de enero por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y hoy, Día del Trabajo, hubo al menos 6 movilizaciones pacíficas aquí en la Ciudad de México. Desde las 8:30 de la mañana hasta el mediodía se manifestaron varias organizaciones sindicales para exigir mejores condiciones laborales. Todas se congregaron en el Zócalo. El primer contingente en llegar fue el del Congreso del Trabajo, que realizó un mitin. Después, integrantes de la CENTE marcharon por el eje central e Izazaga. Ex trabajadores de la Ruta 100 partieron del cruce de Reforma y Bucareli. El movimiento proletario independiente marchó sobre Reforma desde la Estela de Luz, mientras que el Partido Comunista Mexicano lo hizo desde el Monumento a la Revolución. Y en Chilpancingo, Guerrero, maestros de la Coordinadora del Estado irrumpieron por la fuerza e hicieron destrozos en el edificio del Congreso. Después se movilizaron hacia la Autopista del Sol, que en este puente tiene una gran afluencia vehicular. Los activistas de la Coordinadora de Guerrero demandan la derogación de la reforma educativa. Y precisamente tenemos en la línea telefónica a Yanosic García para darnos más detalles sobre estos disturbios que se realizaron allá en Chilpancingo. Adelante, Yanosic, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Iván? Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues informarte que precisamente esta tarde, en el marco de las manifestaciones por el Día del Trabajo, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero vandalizaron el Congreso de Guerrero en Chilpancingo. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, cuando un contingente de integrantes de la coordinadora arribaron en marcha a la sede legislativa y, tras establecerse en las inmediaciones del inmueble, un grupo de hombres encapuchados forzaron los candados para ingresar al Congreso, mientras que otro grupo también, mediante la fuerza, derribaron una de las rejas metálicas de los accesos para posteriormente introducirse a las oficinas y cubículos de las áreas administrativas del Poder Legislativo en Guerrero, causando destrozos en equipo de cómputo y papelería, documentos, etcétera. Posteriormente se retiraron del lugar. No hay personas detenidas debido a que en el momento en el que ocurrieron los hechos no había presencia policíaca. Y bueno, después de toda esta situación, las actividades en el inmueble legislativo se reanudaron sin que se reporten nuevos incidentes, Iván. ¿Lesionados tampoco hubo, Yanosic? Fíjate que en el momento en el que estas personas ingresan a la sede legislativa, afortunadamente lo realizan desde una parte donde no había personal del Congreso. Sí había gente adentro en algunas partes de las oficinas, pero no estaban muy cerca de donde hubo el ingreso de estas personas, por lo que no hubo alguna situación que lamentar en cuanto a personas heridas sobre esta situación. Muy bien, Yanosic, pues ya las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto por estos disturbios. Muchas gracias, buenas tardes. Y en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó las celebraciones del Día Internacional del Trabajo. El secretario del Trabajo, Roberto Campa, abogó porque se apruebe en su totalidad la reglamentación de la reforma laboral. Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, señaló que para la reforma laboral deben ser tomadas en cuenta las opiniones de los trabajadores. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, abogó por la capacitación de los trabajadores. El presidente Peña Nieto destacó que en su gobierno se han generado más empleos que en 4 administraciones anteriores. Hemos tenido un menor número de huelgas. Y estamos en ruta para alcanzar los 4 millones de nuevos empleos al cierre de esta administración. Estos 4 cifras de 4 administraciones deja ver la magnitud del alcance y sin duda el logro que como país hemos tenido para llegar a 3.6 millones
y en ruta para tener los 4 millones de empleos que estimamos podremos tener al final de esta administración. Nunca antes se habían creado tantos empleos en ninguna administración. Y la diferencia está en la implementación, hay que decirlo, de las reformas estructurales. Y quiero ser muy claro en señalar que los resultados en materia de empleo no son logros ni solo del gobierno, ni solo del presidente de la República. Son producto, y lo quiero dejar claramente subrayado, son producto de la confianza que los empresarios tienen en México y del talento de millones de mujeres y hombres en cada centro de trabajo. En todo el mundo se desarrollan hoy manifestaciones por el Día Internacional del Trabajo. En Cuba, por ejemplo, cientos de miles de personas salieron a las calles para expresar su apoyo a la revolución comunista, encabezada por Raúl Castro y el presidente electo recientemente, Miguel Díaz-Canel. En España, también sindicalistas y empleados salieron a las calles para demandar mejores salarios, prestaciones y apoyos a la jubilación. En Rusia también ha habido 100.000 trabajadores que marcharon hasta la Plaza Roja en manifestaciones pacíficas, y en París las movilizaciones se tornaron violentas cuando encapuchados anarquistas se enfrentaron a la policía antimotines, que les lanzó gases lacrimógenos. El gobierno francés lamentó estos hechos. Ya estamos a 43 días de la Copa Mundial y Rusia espera la llegada de 25,000 mexicanos que apoyarán a nuestra selección. Será una de las delegaciones sin duda más numerosas. Precisamente vamos hasta Rusia con Carla Iberia Sánchez. Adelante, Carla. Gracias, Iván. Buenas noches desde Rusia. Un saludo muy afectuoso para la audiencia de las noticias. Hoy el presidente Donald Trump llamó este 1 de mayo martes escandaloso porque fueron filtradas algunas posibles preguntas del fiscal en la investigación que se hace sobre la posible injerencia rusa en las elecciones que le dieron el triunfo. ¿Qué responde el gobierno de Vladimir Putin? Bueno, ellos están concentrados en el gran desfile militar del 9 de mayo y de hecho transmitimos esta noche desde el Arco del Triunfo de Narva, erigido para conmemorar la victoria del ejército ruso frente a las tropas de Napoleón. Pero hoy hubo un reclamo muy fuerte del gobierno de Vladimir Putin al gobierno de Donald Trump por el retiro de una bandera de una residencia en Seattle. Como ustedes saben, hace un mes Estados Unidos expulsó a 60 funcionarios rusos de su territorio. ¿Afectará todo esto en algo el inicio de la Copa del Mundo? Faltan solo 43 días. Pues les quiero decir que el país que tendrá mayores aficionados en la Copa del Mundo será Estados Unidos. Y México mandará por lo menos a 25,000. Esta es la historia. Las autoridades de la Federación Rusa esperan en las próximas semanas a más de 25,000 aficionados mexicanos, según un informe de la agencia oficial TASS. Alexei Tikenko, encargado del Comité de Hospitalidad del Departamento de Turismo, informó que los fans mexicanos compraron 51,700 boletos para partidos de fútbol en la próxima Copa Mundial de la FIFA que inicia el 14 de junio. México. Para Rusia 2018 fueron ofertados 2,100,000 boletos en 11 sedes. ¡Allí! ¿Quiénes dominaron el mercado de las compras? Rusia con 800,000, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Alemania, México con casi 52,000 boletos, Argentina, Perú, China, Australia y el Reino Unido. Hace apenas 12 días, FIFA lanzó su plataforma de ventas de última hora para evitar mercado negro y hackeo. Entradas originales de entre $500 y $1,000, por ejemplo, para el partido inaugural y la final, se ofertaron en 40 veces el precio. La primera justa para el Tri contra el campeón del mundo, Alemania, el próximo 17 de junio en el Estadio Luzhniki. De entre las 32 selecciones participantes, México tendrá el pabellón más grande para información a turistas de todo el campeonato. En este momento, México está en el lugar 32 de nacionalidades que visitan Rusia. En 2014, recibieron a 14,000 mexicanos en temas de ocio, intercambio académico y negocios. Desde San Petersburgo, Carla Iberia Sánchez, enviada especial en Rusia. Continuamos en las noticias desde San Petersburgo. Hoy marcharon, voluntariamente o no, millones de trabajadores en el mundo y cientos
de miles en Rusia. Pero hay una buena noticia en Rusia, que es una batalla que también se está dando en México. Aumentó el salario mínimo, por lo menos para superar un poco el umbral de la pobreza. Un promedio de 3.300 pesos al mes es el salario mínimo en Rusia. Y del primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, noticia en unas líneas. Esto es lo que dice el primer ministro ruso. Hay muchas razones y no solo el salario mínimo es suficiente para solucionar un problema arraigado en la sociedad rusa. Reflexión del primer ministro Medvedev. Pero antes de irnos, Iván, hemos estado hablando de personajes importantes, conocerlos antes de la Copa del Mundo. Les digo, faltan poco más de 40 días. Ayer les hablábamos de Igor Akinfeyev, el portero de la selección rusa. Pues ahora les vamos a hablar de otro portero, es noticia en una imagen. Él es Stanislav Cherchesov, nada menos que el director técnico de la selección rusa de fútbol. El asunto es que termina su contrato 15 días después del fin de la Copa del Mundo. ¿Cómo estará su motivación? Pues ya nosotros conocemos esos casos. Por lo pronto, sobre sus hombros, dicen ellos, los resultados de la selección. Gracias, Iván. Regresamos a la Ciudad de México. Feliz 1 de mayo. Muy bien, Carla, pues muchas gracias. Muy buenas noches allá en Rusia. Aquí en nuestro país de regreso, en Tabasco, fue operado con éxito para reimplantarle la mano izquierda el exrector de la Universidad de Chontalpa, Ramón Figueroa, a quien asaltantes se la cortaron por no tener dinero. Esto en un asalto el pasado domingo. El fiscal de Tabasco, Fernando Valenzuela, dijo que el exrector ya tiene movimiento en la mano reimplantada. Iba en un camino de terracería cuando se descompuso su vehículo. Al bajar, 4 sujetos con machetes lo asaltaron y como él no llevaba dinero, pues le cortaron la mano izquierda. La recuperó y afortunadamente pudo ser reimplantada con gran éxito. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México entregó a los damnificados el predio donde fue demolido el edificio de Osa Mayor en la colonia Doctores. Prometió devolverles sus departamentos que serán reconstruidos ahí mismo por el Instituto Nacional de la Vivienda. El jefe de gobierno de la Ciudad de México hizo entrega del predio conocido como Osa Mayor, ubicado en la colonia Doctores, luego de haber concluido su demolición tras el sismo de septiembre. Ante vecinos, prometió iniciar la reconstrucción de 71 departamentos con las mismas dimensiones a la brevedad. Se hace entrega de un predio liberado que está en aptitud técnica de ser reconstruido y después se transmite esa estafeta al Instituto de Vivienda de la ciudad para que con una manera eficiente y honesta, con un lapso no mayor de 15 días, yo estoy seguro que el INVI puede, estemos colocando la primera piedra en este inmueble como parte de la reconstrucción. José Ramón Amieva anunció que debido a que las personas que vivían en este edificio actualmente están pagando renta en otros sitios, se reactivará un nuevo esquema de apoyo económico mientras se reconstruyen sus hogares. Vamos a través de la solicitud que haga el señor comisionado Tungui, a través de la operación que haga el Instituto de Vivienda aquí con el ingeniero Collins, a solicitar que la comisión nos autorice 300 millones de pesos para reactivar el apoyo en rentas. Esperemos en 7 meses tener pues ya un avance muy significativo, casi concluyendo el tema de obra negra y el principio de los acabados. Para Reachi, Noticieros Televisa. Y en Jalisco, elementos del Ejército y de Seguridad Física de Pemex localizaron 4 tomas clandestinas. Se informó que las tomas fueron ubicadas en el poliducto Salamanca-Guadalajara, 2 a la altura de Tlajomulco y otras 2 en el municipio de Tala. No hubo detenidos. Y en el Estado de México, policías estatales aseguraron más de 1.800 litros de combustible robado. Este aseguramiento fue en el municipio de Otumba. El combustible fue localizado en 2 camionetas que estaban abandonadas y ahí tampoco hubo detenidos. Y si usted vive en el centro de la República, pues no olvide su paraguas. Un canal de baja presión sobre las mesas norte y central, así como un nuevo frente frío, van a ocasionar hoy lluvias fuertes, actividad eléctrica y granizadas. Esto en el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y también la Ciudad de México. Esto lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. También se esperan lluvias en 8 entidades del centro y el sureste de la República. Y en otra información, Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, habló sobre las investigaciones acerca de la operación de la empresa brasileña Odebrecht en México. La Secretaría de la Función Pública mantiene abiertos los casos del socavón en el Paso Express de Cuernavaca y Odebrecht.
En este último caso, tiene hasta el 30 de noviembre próximo para concluir las indagatorias. Así lo informó la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez. Explicó que la empresa Odebrecht se le han impuesto sanciones administrativas, entre ellas inhabilitaciones a algunas de sus filiales y a servidores públicos. En entrevista, la secretaria de la Función Pública señaló: seguimos revisando otros contratos, pero en estos que fueron los primeros, Tula 1, Tula 2 y Salamanca, están concluidos ya con estas sanciones impuestas. El tema Odebrecht, seguimos trabajando, pero ya con sanciones. Detalló que la empresa Odebrecht ha recibido 4 sanciones administrativas, 2 por 4 años y medio, otra por 3 años y una más por 2 años, de acuerdo al daño que ocasionaron. Respecto al caso del socavón del Paso Express, la dependencia continúa trabajando para deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan, concluyó la secretaria de la Función Pública, quien acudió como invitada especial a la clausura de los trabajos del Senado de la República. Con información de Claudia Flores, Noticieros Televisa. En otra información, la actriz Ashley Judd demandó al exproductor Harvey Weinstein por haber dañado su carrera en Hollywood como venganza al no aceptar ella sus proposiciones sexuales. Esta demanda civil fue interpuesta en la Corte Superior de Santa Mónica, en el estado de California. Ashley Judd acusa a Weinstein de causarle daños durante 20 años al impedirle participar en la película El Señor de los Anillos y otras producciones. Ella asegura que el productor tomó represalias contra ella por rehusarse a aceptar sus acosos sexuales. Ashley Judd afirma que Weinstein abusó de su poder en la industria del entretenimiento para dañar su reputación y que limitó su habilidad para encontrar trabajo. Aseguró que el dinero que gane con la demanda lo va a donar al movimiento antiacoso sexual. Y el gobierno de los Estados Unidos prorrogó hasta el 1 de junio la exención de aranceles al aluminio y al acero a México y Canadá, que vencían hoy, 1 de mayo. También a la Unión Europea la eximió un mes más de la aplicación de los aranceles. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, aseguró que las negociaciones con México, Canadá y la Unión Europea sobre los aranceles que están marchando bien y que pueden prorrogarse 30 días más las exenciones a impuestos a aluminio y acero. Hace unos momentos, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que siguen las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que aún hay pendientes varios puntos. Vamos a hacer un corte, regresamos de inmediato.